participar de este evento, sino que haber sido parte de Peniel. En un momento de la historia de esta iglesia, pues nosotros también participamos. Hubo una época en que nos alegrábamos, nos regocijábamos en quitar y poner esas tablas de ahí, en poner sillas y quitar sillas, en jugar o en meditar. Tantas cosas que hicimos juntos, hermano. Hay otro detalle, quiero decirles, siempre tuve una buena relación con el hermano Abel, ¿verdad? Lo que pasa es que él tenía una visión diferente, ¿verdad? Y yo veía las cosas de otro modo. Yo como que insistía mucho en que la iglesia o la misión se organizara como iglesia. Y él insistía en que así estaba bien, que no necesitamos organizarnos. Entonces cuando hablábamos de eso, pues no salíamos muy de acuerdo, porque él me decía, pues, ¿cuántos le cabrán allí en Peniel? Y le decía yo, pues como unos 500, pues ande, busque 500 y téngalos ahí, no tiene que organizarla como misión. Así es que pues le seguíamos haciendo, pero siempre con la intención de organizarnos como iglesia. Esa era, no sé, la idea que siempre tuvimos y no necesitábamos a lo mejor haberla organizado, ya era una iglesia, pero como que era, no sé, una meta, ¿no?, que tendríamos, pero gracias al Señor porque ustedes siguen adelante. Y me encanta participar en esta hora. Disfruto mucho el poder estar en este momento con ustedes, porque hay muchas cosas todavía que hacer. Hay muchas cosas bellas para Peniel. Y espero que ustedes puedan tomar tanta fuerza y tanto ánimo del Señor y de su palabra, de tal forma que vean lo que Dios quiere hacer con ustedes en este lugar. Es una ciudad enorme. A su alrededor hay una gran multitud de personas que seguramente necesitan ser alcanzadas. Hay tantas personas sufriendo, muriendo, hay tantos matrimonios lastimados, hay tanta necesidad, y como iglesia seguramente que tenemos una parte muy importante en la restauración, en la salud espiritual y moral de la gente que nos rodea. Si ustedes se fijaban en la reseña, al principio dice que este terreno fue dado para un servicio comunitario, y eso de ninguna manera debe de quitarse. La iglesia debe de ser una iglesia que esté allí. Cuando dejamos de estar allí y estamos solamente aquí adentro, entonces la visión se opaca y el amor también se acaba, y ya no nos preocupa tanto el sufrimiento que hay alrededor nuestro. Así es que como que necesitamos renovar fuerzas, porque está ahí todavía la tarea y el Señor no ha terminado con nosotros, y estamos aquí fuertes, saludables. Saben que hablando de celebraciones y de cumpleaños, me encanta mucho porque el próximo mes cumplo años, y a mí me gusta mucho el mes de octubre porque cumplo años, y esas fiestas me gustan mucho. Y aparte estoy muy emocionado como ustedes al cumplir 20 años como iglesia, porque este mes que sigue voy a cumplir 70 años. Y ustedes dirán, pobrecito hermano, va a estar muy triste. Pues sí, hermano, va a haber pastel y lo invitamos porque estoy muy feliz de cumplir 70 años y estar todavía incluido en los planes de salvación para esta generación. Estar ahí todavía sirviendo al Señor es un privilegio, y queremos seguir haciéndolo.
Bien, hermanos, pues yo quiero leer un pasaje con ustedes en Génesis capítulo 28. Quiero leer del 10 en adelante y luego del 32 leemos otros versículos. Dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabeza, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho todo lo que he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fueres conmigo y me guardares en este viaje que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Abramos ahí en nuestra Biblia en el capítulo 32 y del versículo 22 leemos otros versículos. Dice: Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado del Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a aquellos y a todo lo que tenía. Así que quedó solo. Y luego con él luchó con él un varón hasta rayar el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de encaje su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él respondió: Jacob. Y el varón dijo: No será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob preguntó y dijo: ¿Cuál es? Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mi Señor, nos ponemos en sus manos esta tarde. Pedimos su dirección. Ilumínenos y podamos entender su palabra. Y este pasaje pueda tener una aplicación práctica para la tarea que esta iglesia tiene. Y para que de alguna forma los que hemos llegado a esta reunión podamos ser alimentados y podamos, Señor, encontrar un consejo para nuestra vida diaria.
Guíenos pues al meditar. Se lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Han ustedes tratado en alguna ocasión dejar su mente en blanco y no pensar nada por un buen rato, por un buen tiempo? Parece ser que no se puede, ¿verdad? Todo el tiempo estamos pensando y a veces pensamos demasiado. Y nuestra mente siempre está saturada. El problema es, ¿qué es lo que llena nuestra mente? ¿Qué es lo que tenemos aquí constantemente en nuestros pensamientos? Es muy importante enfocarnos en las promesas de nuestro Dios. Es muy importante, como pueblo de Él, estar enfocado en sus propósitos, en ese llamamiento que Él nos ha hecho. Centrarnos en lo que Dios ha querido decirnos. Y hermanos, yo esta tarde quiero compartir con ustedes este pensamiento. Parece que Jacob, olvidó un poquito aquella experiencia que tuvo cuando salió de casa de sus padres. Era la primera vez que salía. Él era un muchacho muy apegado a su madre. Hasta le gustaba cocinar. Y nunca se había despegado de ella. Ahora estaba en un lugar oscuro, solo. Nos imaginamos que se sentía muy, muy mal. Ahí estaba, y ahí tiene una experiencia. Ahí tiene una experiencia con Dios. Una experiencia que de alguna forma empezó a cambiar el rumbo de su vida. Esa noche tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios le hizo una promesa. Pero si lo vemos, hermano, a través de su recorrido, su experiencia ya con su tío Labán, pareciera que olvidó un poco ese sueño y olvidó un poco esas promesas. Y eso le hizo enfocarse demasiado en las cosas, enfocarse demasiado en las personas y esforzarse demasiado para alcanzar lo que él creía que tenía que alcanzar. Él se las arregló para enriquecerse, pero hizo muchas cosas por su propio esfuerzo. Muy tarde, Jacob se convenció de que aquellas cosas eran una promesa, de que aquellas cosas ya eran suyas, de que no tenía que estar luchando con las personas, de que no tenía que estar esforzando por esa bendición, porque ya Dios se la había prometido. Y todo el esfuerzo que hizo, fue precisamente para lograr eso que ya era de él. Una de las cosas que podemos ver, que no debemos de esforzarnos demasiado por cosas que ya Dios nos ha dado. Que de alguna forma, dejar de luchar con nuestras propias fuerzas por lo que queremos. Dejar de hacer las cosas a nuestra manera. Cuando menos pensamos, ya estamos afanados, ya estamos preocupados, ya estamos de alguna forma invirtiendo demasiado esfuerzo para lograr ciertas cosas en la vida. Y eso es agotador. Eso fatiga el alma. Cuando ponemos demasiado esfuerzo en alcanzar aquello que queremos que Dios nos dé. Esto es lo que vemos en Jacob.
Jacob se parece mucho al tipo de hombre moderno de nuestros días. Es de que se esfuerza, que trabaja duro, que logra, que alcanza y que nada lo detiene en todo aquello que se propone. Pero muchas veces, hermano, sin importar qué es lo que tenga que comprometer o qué es lo que tenga que perder. Y eso es lo que vemos en Jacob. Muchas veces se metió en complicaciones con su hermano. Le metió en problemas con su padre. En la manera en que ganó esa bendición. Ahora está con su tío y se las arregló para quitarle una buena parte de las ovejas. Ha sido muy astuto. Es difícil para él no actuar de esa manera. Todo el tiempo que va a hacer algo, lo hace con astucia. Porque se trata de lograr, se trata de alcanzar, se trata de llegar allí donde quiere llegar. Y hermanos, es mejor esperar la bendición de nuestro Dios. Es mejor trabajar en base a lo que Él nos ha prometido. Porque muchas veces, hermanos, nuestro esfuerzo por alcanzar ciertas cosas en la vida, dejamos a un lado a Dios. Yo no sé si Jacob se olvidó un poco de Dios durante todo este tiempo, pero parece que sí se olvidó de esa promesa que el Señor le hizo. Y sí se olvidó de esa visión. Y ahora está haciendo las cosas por sus propios medios. Y eso pudiera suceder también en nosotros. Esforzarnos demasiado para alcanzar algo. Y sacrificar cosas que son demasiado valiosas. Muchas veces estamos demasiado enfocados en el aspecto material, en el asunto temporal. Las cosas nos parecen demasiado atractivas, demasiado importantes y luchamos mucho por ella. Y quiero decir con esto porque a veces descuidamos nuestra relación con Dios. Empezamos a descuidar nuestro tiempo de intimidad, de oración. Empezamos a descuidar nuestro estudio bíblico. Empezamos a descuidar nuestra asistencia, nuestro ministerio en la iglesia. Y hay muchas cosas que sacrificamos, ¿no? Porque queremos lograr algo que anhelamos en esta vida. Nos esforzamos tanto de tal forma que pasamos por encima de muchas cosas verdaderamente valiosas. Podríamos decir hasta muchas veces el matrimonio sale afectado porque descuidamos mucho nuestra relación. Estamos tan preocupados por eso que queremos que a veces no nos atendemos como pareja. Cuando nos damos cuenta ya tenemos un grave problema en nuestra relación matrimonial. A veces nos enfocamos demasiado en esforzarnos en aquello que queremos de tal forma que cuando menos pensamos ya nuestra alma está bien indiferente a las cosas santas, a las cosas espirituales. Cuando hemos avanzado mucho, llegado a cierto lugar que queríamos llegar y hemos alcanzado una cierta meta y vemos hacia atrás, vemos muchas cosas aplastadas que nosotros mismos pasamos por encima de ellas para poder llegar hasta donde queríamos llegar. Y, hermanos, es muy importante pensar en esto. Que nuestros anhelos de alcanzar las metas que anhelamos no nos salgan de alguna manera abandonar aquello que verdaderamente vale en la vida.
y perder algo que vale mucho, vale más que aquello que queremos lograr. Muchas veces hemos llegado y nos sentimos victoriosos al llegar a un punto, pero luego nos damos cuenta que lo que hemos logrado no era tan grandioso como aquello que hemos perdido, aquello que hemos sacrificado. Es por eso que es un tiempo para meditar. En la mañana hablamos acerca de las cosas que tienen mucho valor y aquellas cosas que no tienen valor. Ustedes han escuchado esa ilustración que puso un maestro, ¿no? Tomó un frasco y luego puso en él bolas de golf y les preguntó a sus alumnos, ¿está lleno? Cuando ya no cabía más una bola. Y dijeron ellos, sí, está lleno. Entonces él puso canicas en los huecos que habían dejado las bolas de golf y esas canicas se acomodaron y les pregunta, ¿está lleno el frasco? Y ellos dijeron, sí, está lleno. Y luego puso arena en el frasco y la arena tomó el lugar que dejaron las bolas y que dejaron las canicas. Y entonces les preguntó si estaba lleno. Entonces dije que sí, estaba lleno. Bueno, la ilustración habla también de que puso café, ¿no?, en el frasco y el café se acomodó en los huecos que dejaron las bolas, las canicas y la arena. Y luego él dijo que las bolas de golf significaban las cosas esenciales en la vida, las cosas más importantes que son necesarias. Las canicas representaban aquellas cosas que no son tan importantes, pero que están allí en nuestra vida. Y la arena era todas aquellas cosas que a veces ni son buenas ni son malas. Y a veces son más malas que buenas. Pero de cualquier forma están allí. ¿Y cuál es el problema cuando ponemos primero la arena? O cuando ponemos primero las canicas. Imaginemos que primero llenamos el frasco con canicas. ¿Cabrían las bolas de golf? Es posible que ya no hubiera mucho espacio para las bolas. O si llenamos de arena el frasco, ¿cabrían las canicas o cabrían las bolas? Entonces ya no cabrían. El problema es eso, ¿qué es lo que llena nuestra vida? Y si nuestra vida está llena con bolas de golf, es decir que está lleno de lo esencial, de lo que es vital, de lo que es necesario. Y claro, ahí entra un orden de prioridades apropiado en la vida, que tiene que ver primeramente con lo espiritual, con lo moral, con la familia, con la salud, con cosas esenciales. Pero si nosotros ponemos en nuestra vida cosas que no son buenas, que no son malas, no es problema. El asunto es que ya no cabe lo esencial, no cabe lo más importante. Si nuestra vida está llena de cosas que representan las canicas, ¿dónde quedaría Dios? ¿Dónde entraría la palabra? ¿Dónde entraría la iglesia? ¿Dónde entraría el ministerio? ¿Dónde quedarían las cosas importantes verdaderamente en la vida? Ya no tienen espacio en nosotros. Es por eso que de alguna forma nosotros necesitamos pues enfocarnos en aquellas cosas que son muy importantes. Y Peniel pues necesita aferrarse a sus promesas, necesita aferrarse a sus visiones, ¿verdad? Necesitamos centrarnos en las cosas que son más importantes en la vida.
Dios a nosotros también nos ha hecho una promesa. De hecho, nosotros vivimos de las promesas que el Señor nos ha hecho. Cuando perdemos de vista esas promesas, entonces es cuando tenemos un poquito de dificultades para poder seguir adelante, para avanzar en los propósitos de Dios. Y cuando perdemos la visión, también es difícil seguir avanzando si no podemos ver. Y Jacob de alguna forma olvidó esa visión. Y él empezó a esforzarse por sus propias fuerzas. Y como decimos, tarde empezó otra vez a reconocer que aquello que por lo que estaba luchando era algo que Dios ya le había dado. Pero, hermanos, para seguir adelante como iglesia, como visión, necesitamos retomar todo eso que el Señor puso en el corazón de algunas personas en el pasado y que transmitieron a las nuevas generaciones, y que esa visión es la que puede sacar adelante el ministerio de esta iglesia. Que cada uno de los miembros de esta iglesia retome su visión. Porque sin visión no podemos seguir haciendo las cosas. Alguien le preguntó a una persona que si ya había logrado todos sus sueños, a un hombre adulto. Y él le contestó sabiamente, dice, los hombres nunca dejan de soñar. Y es posible que nunca alcancen todos sus sueños. Porque mientras vivas estás soñando. Cuando dejas de soñar, entonces todo se acaba. Cuando dejamos de soñar, cuando perdemos nuestro sueño, es cuando mueren los ministerios. Es cuando muere el liderazgo. Cuando dejamos de luchar, cuando dejamos de perseguir esa visión, entonces mueren las ilusiones y es difícil poder seguir adelante. Por eso, hermano, que necesitamos retomar nuestra visión y encaminarnos hacia esa visión. Ir por el rumbo que Dios nos está mostrando, pero es muy difícil si no vemos. Hace muchos años, hermano, cuando nosotros estábamos en Oaxaca, recuerdo mucho esta ilustración. Veníamos a la frontera y los hermanos pues nos atendían muy bien. Y una vez nos invitaron para la ciudad para ir a pasear. Me acuerdo que fuimos a un centro comercial y ahí había unos pósters grandes, había diferentes fotos, pero había una donde eran como muchas figuras, pero uno tenía que ver algo en toda entre todas esas figuras que eran muy uniformes. A veces era un águila, a veces no era un leopardo, a veces era así. Y yo recuerdo que todos veían algo menos yo. Y me decían, mira, solamente mira al centro, enfócate, así como que haces viscos. Y yo hacía todo eso. Veía al centro y hacía viscos. Y me decían, ¿ya viste algo? No he visto nada. Y por mucho tiempo, ¿no? Pues me preocupé porque todos veían algo y yo no veía nada. Y decía que se veían en dimensiones así, aquella figura. Pues ya me estaba preocupando. Y cada vez que hacía eso, pues no funcionaba. Hasta que un día tuve la tentación de, cuando me preguntaron, abajito del póster había la figura de lo que era, ¿no? Entonces, cuando me decían, ¿ya lo viste? Sí, ya la vi. Oh, pues qué bueno, ya la viste.
¿Qué es? Pues es esto. Ah, pues sí, sí, ya la viste. Pero no lo había visto, simplemente abajito estaba la figura de lo que era. Y aparte mentiroso porque no veía nada y decía que sí lo veía. Y duré mucho tiempo diciendo que veía y no veía nada. Y un día de pronto, de tanto que le intenté, apareció aquello. Y empecé a ver eso, que estaba allí, pero que yo no lo veía. Y entonces, ya después, donde quiera que veía un cuadro de esos, pues inmediatamente descubría la figura que estaba allí. Ustedes recuerdan, yo creo eso también, ¿no? Eran cosas que se veían en muchas dimensiones, puede ser una, dos o tres, pero depende de los viscos que uno hiciera, ¿no? Pero lo que quiero decirles, ¿no?, es que necesitamos ver para decir esto es lo que yo veo. Porque si no veo, entonces no veo nada. ¿Verdad? Decimos, hermanos, el Señor está con nosotros. Sí, sí, amén, el Señor está con nosotros. Pero ¿dónde está el Señor? Bueno, el Señor está con nosotros. ¿Verdad? Como aquel chiste de ilustración del hermano que dice que invitó a la hermana para que viniera a los cultos de evangelismo. Y fue ella. Estaba preocupada, pero dice, un ratito porque dejé mis gallinas solas. Y de pronto el predicador, muy emocionado, dijo, amén, el Señor está con nosotros. Y todos dijeron, sí, amén, el Señor está con nosotros. Y entonces la viejita salió corriendo. Y después le preguntó, ¿por qué se fueron? No, pues que dijeron que el Señor estaba aquí. Dijo, ya me dejó las gallinas solas. Y a veces, no sé, esa experiencia necesita verdaderamente ser nuestra. El Señor está muy interesado en que seamos salvos y que lo experimentemos. Pero no solamente eso, sino que experimentemos el propósito, el llamamiento, el ministerio, la tarea que Él quiere que nosotros hagamos. Y esa tarea tiene que verse, tiene que visualizarse para que siempre nos encaminemos por ese rumbo, por el rumbo de la voluntad de Dios. Y hermanos, una vez más quiero compartir esa parte de esa oración que hizo Jacob. Me gusta mucho la oración que hizo al final, después de haber tenido esa experiencia cara a cara con Dios. Dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jacob, Jehová que me dijiste, vuélvete de tu tierra, tu parentela, y yo haré bien. Menor soy yo que todas tus misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo. Es la primera vez que Jacob habla de esa manera. Menor soy yo que todas tus misericordias. Es el momento en que lo vemos quebrantado. Ese momento de esa lucha nos enseña a nosotros la importancia de aferrarnos a nuestro Dios. De ahí en adelante yo creo que Jacob no se comportó como un verdadero príncipe como debería de haber sido. Ustedes recuerdan que allí él tuvo una lucha con Dios, porque creemos que esa lucha la tuvo con él. Y se dice que Jacob venció. Se dice, has vencido a los hombres y con Dios, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quizás con los hombres, pero no con Dios. Porque cuando él se resistía, entonces Dios toca el encaje y los loca y se vence. Pero nos llama la atención la actitud de Jacob, de agarrarse, de aferrarse a la bendición, de no soltarla hasta obtenerla, hasta tenerla. Porque era lo que más quería él en la vida. Y ahora está aferrado a la bendición. Y eso, hermanos, aunque lo lastimó, él lo considera como una bendición. Y como decíamos en la mañana, el Señor siempre, cuando nos va a bendecir, a veces nos lastima.
es que está trabajando con nuestro carácter. Dios está muy interesado en que seamos salvos, pero está muy interesado en que crezcamos, en que maduremos, en que cada día seamos mejores, cada día nos parezcamos más a Él. Y Él está trabajando en nuestra vida. Él ha estado trabajando con Jacob para hacerlo, para convertirlo en lo que Él quiere. Y ahora lo vemos como entrando al campamento, lastimado, un poco doblegado, humillado, pero ahora está preparado para que Dios obre a través de su vida. Dios bendice a Jacob cuando lo lastima y le pone un nombre nuevo. Ya no te llamarás Jacob, el tramposo, el usurpador, el mentiroso. Ahora te llamarás Israel, príncipe de Dios. Yo creo que siempre Jacob llevó algo de Jacob y algo de Israel toda su vida. Es igual que sucede con nosotros. Nosotros llevamos un poco de Jacob y un poco de Israel. Hay una parte en nosotros que no tuvo remedio. Está echada a perder. Dios no pudo cambiarla. Por eso se quedó allí. Pero nos dio una naturaleza nueva. Y ahora está trabajando en esa nueva naturaleza. Es por eso que a veces permite que nosotros suframos, que nosotros seamos lastimados. Porque entonces cuando estamos quebrantados, estamos en las condiciones para que Dios obre a través de nuestra vida. Dios obra en los corazones quebrantados. Dios no obra en el corazón orgulloso y soberbio. Dios obra en el corazón humillado. Pero a veces es muy difícil que nosotros nos quebrantemos delante de Dios. Pero sin embargo Dios necesita un corazón humillado. Sin embargo Dios necesita un corazón quebrantado para manifestarse en Él. Y Dios está trabajando en nuestra vida. Y lo está haciendo precisamente con esos momentos que a veces nos hacen sufrir, que a veces nos hacen llorar. Y cuando eso sucede, nosotros nos convertimos cada vez más en las personas que Dios quiere que nos convirtamos. Pues esta tarde yo quiero hacer una invitación, hermano. Quizás usted es parte de esta iglesia, o quizás usted es un invitado para estar en esta reunión. Pero de cualquier forma, pues tiene que hacer algún tipo de compromiso cada día. Y en esta tarde yo quisiera invitar a mis hermanos de Peniel especialmente, si quisieran hacer alguna decisión de compromiso, de búsqueda de esa visión que les permitirá seguir haciendo las cosas que tienen que hacerse aquí. Que Dios ponga en su corazón una nueva ilusión. Que Dios ponga en su corazón un nuevo anhelo por su obra. Que Dios ponga en su corazón el deseo de alcanzar a más personas. Y que este espacio sea aún más transformado. No sé, que se llene este lugar.
Pero ¿cómo? Tiene que hacerse por medio de personas que tienen ese anhelo, que tienen ese compromiso, que tienen esa visión. ¿Cómo ven a Peniel en unos 5 o en unos 10 años? ¿Tendrán que cerrar un día sus puertas? ¿O las abrirán para que más personas vengan y sean sanadas, hermano? Quizás porque ya me hice viejo, pero yo creo que nosotros como iglesia tenemos que ser más tiernos. Tenemos que ser más compasivos. Tenemos que ser más perdonadores. Tenemos que ser más pacientes. Yo les invito para que amen mucho a las personas y las esperen todo lo que tengan que esperarlas. Y nunca desechen a nadie. Trabajen con ellas hasta que ellas sean sanadas o crezcan, porque nosotros nunca sanamos del todo, hermano. En usted y en mí hay una naturaleza muy mala, no tiene remedio, está allí. Y a veces juzgamos a cierto tipo de personas y les ponemos un ultimátum, pero sabemos que nosotros tenemos igual el problema. Nada más que a veces no se ve, está secreto, está allá. Y lo que yo hago no es tan condenable porque no es visible o los demás no lo condenan. Y cuando consideramos eso, entonces pensemos qué importante es que yo comprenda a las personas. Y cuando uno comprende a las personas, no, las personas te buscan. Buscan a la gente de esa iglesia porque saben que esa iglesia las ama y las comprende y quiere ayudarlas. Si ustedes se convierten en una iglesia muy compasiva, si ustedes se convierten en una iglesia muy paciente y amorosa, van a ser una iglesia muy bendecida. Pero siempre prediquen la verdad, siempre prediquen la palabra. No tengan problema para enseñar todo lo que ella enseña y para decir las cosas con amor y discipular a las personas. Deseo todo lo mejor para esta iglesia. Cuando decían que hubo problemas en el pasado, pues también decía el hermano, no se preocupen porque eso es normal. El día de ayer yo le preguntaba a las parejas que si cuántos años tenían de casados, porque nosotros vamos a cumplir 50 años la próxima primavera. Y decía yo, 50 años felices. Y además ella decía que no todos. Pero ¿cómo que no, verdad? ¿Cómo que no? Yo pensaba que todos los años habíamos sido muy felices. Me dice, no, quítale algunos, ¿verdad? Porque no fueron todos. Y ustedes también, su matrimonio, están seguros de que no todos esos años han sido felices. Hay una parte que fueron muy felices. Y ojalá vuelvan. Yo soy muy feliz. Hermana Ciela es muy feliz. Dice que me ama. Y yo le creo. Y yo la amo mucho. ¿Verdad? Pero en todos los matrimonios hay problemas, ¿no? Y no se pueden evitar. Igual en las iglesias también hay problemas. Lo único que tenemos que hacer es ser humildes, como decía el hermano, pedir perdón y pedirle esas fuerzas al Señor para poder reconocer a mis hermanos, para poder valorarlos. Todas las personas son muy valiosas, hermano. Son muy valiosas las personas y tenemos que verlas tal y como Dios las ve. Y si ustedes son personas así, que valoran mucho a las personas que les rodean, no importa cómo vivan, no importa lo que estén pasando,
el Señor los va a bendecir con mucha gente, con muchos discípulos del Señor. Ese es mi deseo y esa va a ser mi oración. Mi oración de aquí en adelante, hermano, va a ser para que Dios bendiga a Peniel. Saben que ahí en el área donde vivo están dos iglesias luchando por si cierran una y se van todos a la otra. Pero son templos enormes, bonitos, pero ya son como unos 5 en cada iglesia. Entonces no saben cuál edificio agarrar de los dos. No, eso es muy triste. ¿Por qué? Si el Señor no ha venido y las almas están ahí, entonces no, tenemos que hacerlo. Y somos cada uno de nosotros los que tenemos que hacerlo. ¿Qué tipo de compromiso estarían dispuestos a hacer los hermanos de Peniel? ¿Qué tipo de compromiso usted puede hacer? Si usted está en su iglesia y está entregado allá, qué bueno, hágalo, hermano. Apoye mucho el ministerio de su pastor, de su iglesia. Pero si de alguna manera está pensando en una iglesia, piense en Peniel. Y usted que ya está aquí, piense en Peniel y edifíquela. Sopórtela espiritualmente y económicamente. Haga todo lo posible para que esta iglesia sea una iglesia bendecida. Porque entonces ustedes van a ser bendecidos. Si nosotros bendecimos a la iglesia, Dios nos bendice a nosotros. Esa es la realidad. Pues hermanos, vamos a hacer esa invitación. Y así como están sentaditos, yo solamente quiero invitar a mis hermanos que quieren hacer un compromiso esta noche, que se pongan de pie. Ellos están muy preocupados por Peniel, hermano. Ellos desean sacar adelante este trabajo, pero no es fácil. Así como el matrimonio no es fácil, también en la iglesia no es fácil. Se requiere de dolor, requiere de sacrificio. Después de todo, pues hay alguien que dio todo su dolor, todas sus lágrimas, todo su sufrimiento también. Y nuestros hermanos, durante estos días yo los he podido notar cuánta necesidad tienen de hacer crecer la iglesia. La aman mucho. Y ellos me invitaron a mí, los invitamos a ustedes, porque de alguna forma quieren proyectarse hacia el futuro, no tanto proyectarse al pasado. Es importante lo que pasó, pero es más importante lo que va a pasar de aquí en adelante. Y no quieren que haya ninguna cosa que los detenga, ninguna tristeza, ningún resentimiento. Nada que pudiera ser un estorbo para que el Espíritu de Dios obre de una manera grandiosa, milagrosa a través de ellos. Porque Dios y nosotros, o no sé, nosotros y Dios, suficiente. Cuando Dios obra, solamente necesita una persona, o dos, o tres, o más. Porque después de todo, Él es el que obra. Y si Dios no obra, no hay nada. Pero si Dios obra, no hay grandes cosas. Entonces, vamos a hacer esta oración.